Tremendo sol el que está haciendo en este momento, el que está reinando en este momento sobre el Valle Central, y esa imagen con la que estábamos empezando nuestra edición, usted va a poder poner, no me quite la imagen para identificar qué iglesia, esta iglesia ¿era Coronado? No. Sí, era Coronado, muchachos. Me dejan verla otra vez y con ella saludar a la gente, decirle bienvenidos a nuestra edición de En Contexto en esta mañana, este programa que va a ir hasta las 12 del mediodía con la información que está en estos momentos en desarrollo a nivel nacional y también muchas noticias que están pasando a nivel internacional. Me dejaron con las ganas de ver de nuevo la imagen con la que empezamos esta mañana. Fue muy cortito, eso tenemos que hacerlo. Hacer el recorrido completo por el pueblo y con esas imágenes que nos gusta, hemos tenido incluso desde las playas para saber cómo están también desde las zonas costeras en este momento. Santo Dios, qué imagen más bonita. Ahí está San José, allá al fondo se ve el Estadio Nacional, el Parque La Sabana, los edificios. Esta es parte de la ciudad con la que hoy queremos saludar a toda la gente. Lo cierto es que tenemos una mañana muy agradable, muy agradable. No, ni siquiera hay anuncios de lluvias, ha estado la mañana por lo menos con tiempo seco, ojalá se mantenga así, especialmente para las zonas que han tenido problemas con inundaciones. Las 10 de la mañana, 33 minutos. ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo me le va? Buenos días, otra vez. Buenos días, don Henry. El saludo para todos los que ya están con nosotros en esta edición de En Contexto, pues con mucha información que está en este momento en desarrollo, información que también vamos actualizando, así que esperamos que ustedes se queden con nosotros hasta las 12 mediodía. Eso es. Y también recuerden que la línea telefónica para ustedes está abierta, que es el 7003-1234, que es la línea para que ustedes nos acompañen siempre, la ventanita, como decimos, para que nos escriban cómo están en esta mañana. Ojalá nos reporten cómo está la temperatura y cómo está el clima en sus comunidades. Eso nos gusta siempre compartirlo también con los demás a nivel nacional. El 7003-1234. Hay muchas noticias. Vamos a empezar entonces de una vez en este día martes. Hoy es martes 25 del mes de noviembre. Eso quiere decir que de hoy en un mes es festivo. Navidad. La Navidad del 24 al 25, muchos están en la casa. ¿Qué hacen un 25? Regularmente, ir a almorzar a algún lado, la abuela invita a almorzar a la casa, mucha gente va de paseo a los ríos, las pozas están llenas, los balnearios, sitios donde hay piscina también. Eso es un 25, pero eso será de hoy en un mes. 10 de la mañana, 35 minutos. Bienvenidos, vamos a las noticias. Entender cada noticia, comprender sus orígenes. Aquí ponemos todos los hechos en contexto. Qué triste, Lorena, empezar esta edición con una muy mala noticia, terrible noticia. La suerte de una niña de apenas 5 años de edad fue encontrada en el río Balsar, esto en Ciudad Cortés, en Osa. Sí, es información que todavía pues está en desarrollo y que nos están entregando desde la Cruz Roja. Allá en Osa, una niña de 5 años abordada pues por el personal de la Cruz Roja costarricense en paro cardíaco, pues se le hace todo el protocolo, maniobras de reanimación cardiopulmonar por más de 20 minutos y pues lamentablemente lo que se da es el fallecimiento de esta menor. No hubo resultados positivos en el trabajo de las autoridades, fue accidente acuático entonces en el río Balsar allá en Ciudad Cortés. Lo explica y lo comenta Wagner Leiva, quien es el director nacional de respuesta a emergencias de la Cruz Roja costarricense. El día de hoy, cerca de las 9:40 de la mañana, nuestra institución recibe una llamada de auxilio a través del sistema 911. En Ciudad Cortés, el río Balsar, una niña es ubicada en el río. Al extraérsele del agua, iniciamos maniobras de resucitación cardiopulmonar durante más de 20 minutos. Lamentablemente, y a pesar de los esfuerzos, se declara fallecida en el lugar, quedando en manos de las autoridades judiciales.
que se suma a un año lleno de situaciones como estas, de personas que mueren en accidentes acuáticos en el país. Ha sido un 2025 con una cifra elevadísima de personas que mueren en esa situación. Y de niños, quisiera ver la estadística, pero creo que la buena parte de estos problemas que se han generado en el agua tienen que ver con niños. Y en este caso estamos hablando Río Balsar, Ciudad Cortés, allá en Osa, y según este reporte, la niña de 5 añitos que fue encontrada con paro cardíaco, que le atendieron, le hicieron las maniobras iniciales de reanimación y por 20 minutos además no se logró salvar la vida de esta niña. 5 añitos nada más. Decimos qué tragedia para una familia en este día. Hace apenas, un mes más o menos, recuerda de otro niño que fue, que los papás lo encontraron muerto también en una piscina. Las 10 de la mañana, 38 minutos. Más noticias en este día. Ya vamos a hacer el contacto con nuestro compañero Gustavo Castro porque, temprano lo estuvimos comentando, hoy es un año de aquel accidente allá en Pico Blanco, la situación pues que se dio con 5 personas fallecidas, con una muchacha que pues logró ser rescatada, ella sobrevivió. Lo que cuenta en su testimonio es que venía dormida, no recuerda mucho de la situación, estuvo recibiendo atención durante varios días en centro médico y bueno, ya posteriormente toda la recuperación que era bastante compleja. Ya casi vamos a hacer entonces el contacto con nuestro compañero Gustavo Castro. Tenemos también información en desarrollo, conferencia de prensa de Aeri relacionada con obras en el aeropuerto Juan Santamaría y con el plan que se tiene ahorita para la temporada alta, y también con nuestro compañero Andrés Vargas, que vamos a hacer el contacto, conferencia de prensa que tiene CONARE, van a presentar un laboratorio nacional de innovación pública. Mientras tanto, vamos haciendo balance de los allanamientos que se dieron en la mañana en León 13. 31 allanamientos. En principio, ese fue el reporte inicial de 31 allanamientos que se realizaron en ese sector, donde se buscaban personas que están vinculadas al tráfico de drogas y a hechos de delincuencia, de personas, incluso de una mujer que habría desaparecido. El reporte que entregó en principio el director del OIJ encargado, don Michael Soto, es de una operación en la que participaron varios miembros, por lo menos decía él en horas de la mañana, cuando tuvimos ese reporte, 500 personas que hicieron parte de estos allanamientos. No sé, ¿se confirmó si el operativo lo llamaron Los Leones? Vimos una versión de que se llamaba Los Leones, pero creo que don Michael Soto no lo mencionaba en las declaraciones que nos dio. Estos operativos, para recordar a los oyentes, lo hicimos muy temprano también desde buena mañana, se realizan ahí en ese sector donde está la famosa casa negra con blanco que sobresale, que es violenta el paisaje de ese sector, y que hacía parte de las propiedades de Manzanita. Pues bueno, este sujeto está detenido. Don Michael Soto lo que explica es que hay una banda que traicionó a este sujeto, que se apoderó de las drogas y del negocio en esa zona, y que incluso operaba como si fueran miembros de la fuerza pública, es decir, falsificaban documentos y vestimentas del OIJ para hacer los tumbonazos, es decir, llegar a sitios donde guardaban la droga y robar cargamentos de cocaína, los tumbonazos que realizaron también estos mismos sujetos. Escuchamos lo que dijo don Michael Soto, que entre otras cosas, Lorena, que nos llamó la atención en la mañana, tenían un centro de monitoreo. Ah, sí, ya ahorita vamos a ver, de hecho, bueno, tal vez si podemos antes de escuchar a don Michael, la imagen, la 2.2, compañeros, son las cámaras. Nuestro compañero Isaac Villalta, que estuvo dando cobertura a estos allanamientos, a los allanamientos, pudo captar una de las imágenes. Ya los policías, pues claro, estaban botando las cámaras. Y bueno, ahí está, era todo el equipo, ¿verdad?, que tenían, y eso es solo un par de ellas. El centro monitoreo lo definió muy bien don Michael Soto. Sí. Es decir, ellos sabían bien organizados estaban. Cuando venía la fuerza pública o venía el OIJ, las autoridades, ellos ya sabían, pues claro, con cámaras ubicadas en esta zona. Ahora sí, lo que dice don Michael Soto, el director encargado del OIJ. Prácticamente el grupo tenía el control
de estos lugares y distribuía drogas. ¿Drogas obtenidas de qué forma? Bueno, hay una rama que tiene que ver con el tema de lo que se conoce como tumbe de drogas, que se hacían pasar por oficiales del OIJ, le robaban la cocaína o la droga a estructuras rivales para después comercializarla en los territorios donde tenían el control. Además vinculados con 22 homicidios, diferentes componentes del grupo, pugnando principalmente con otro grupo rival de alias Sobrino, asentado aquí también en el norte de la capital. Incluso importante decir que en esa pugna al cabecilla de este grupo, que es de apellido Quesada Meléndez, conocido como Chagui, le mataron a su hijo de 2 años en un atentado y a su hermano en un cuádruple homicidio ocurrido en el 2022 en el sector de Turrubares, así como la muerte de otras personas vinculadas a estos mismos hechos. Ahí está entonces, este es el resultado de este operativo que incluso se mantenía hasta el mediodía, casi llegando al mediodía hoy, porque se está desarrollando. Habían logrado la captura de varios de los integrantes y de uno de ellos, que es el sujeto que está lleno de tatuajes por todo su cuerpo, que es el famoso Chagui, que sería el reemplazo entonces de Manzanita en este negocio de las drogas ahí en el sector de la León 13. El autorreemplazo sería, porque él fue... ¿Como un golpe de Estado? Según decía don Michael Soto, pues sí, algo así, traición. ¿Verdad? Fue traición. Exactamente. Entonces ese fue, sí. Dijo aquí, como no hay dueño, yo asumo. Creo bueno, que por ahí anda. Ahí está capturado. Las 10:43 hubo problemas también en temas de seguridad en alerta sobre emergencias en sectores de Atillo, María Reina. Ahí llegó a ese sitio personal que atendieron un hombre adulto que tenía impactos de bala, quien pues murió en el sitio. Mientras se atendía esta situación, se coordinó con la fuerza pública y se recibió información sobre personas heridas, otra persona herida por arma de fuego también en el sector de 25 de julio, que son las imágenes que estamos recibiendo y que estamos transmitiendo para nuestros televidentes y oyentes. Son 2 hechos, repito, que se presentaron en horas de la mañana. Y además, a todo esto, tenemos que sumar, Lorena, que de nuevo en la zona de Cutris, escenario de noticias esta mañana. Sí, donde también nuestro compañero Cristian Fallas, pues en este momento nos trae más información porque hay desalojo en Chorreras. Adelante, Cristian. Sí, muy buenos días, compañeros. Qué hermoso día compartir con ustedes también el día de hoy. Y bueno, están imágenes que nos están llegando desde la zona de Cutris de San Carlos con este contingente, esta fuerza pública con bastante presencia de uniformados. Está lo que es la cooperativa que se encarga de la electrificación en la zona norte de nuestro país, está el SINAC y otras autoridades que están haciendo este desalojo ya con orden judicial desde hace bastante tiempo y que hace unos días también les mostramos, recordarán ustedes, donde lamentablemente estaban corriendo, entre comillas, para desarmar un templo y también le prendieron fuego a lo que era la casa de la escuela, o más bien la casa de la maestra, perdón. Y el día de hoy ya ustedes tienen las imágenes donde va entrando la maquinaria con las autoridades escoltados para desalojar un pueblo completo que se llama Chorreras, esto porque está en una zona protegida. De hecho, ahí están las imágenes, gracias a nuestros compañeros, como siempre en cabina. Ese es el templo donde lo estaban desarmando porque ese día, el 18 de noviembre anterior, la fuerza pública iba precisamente a hacer una avanzada para saber exactamente cómo estaba el terreno. Le prendieron fuego a la casa de quien era la maestra, porque como es una zona protegida, aunque el MEP levantó esta escuela, no se estaban dando lecciones, pero estaban siendo ocupados por los corigalleros y otras personas de esta zona norte de nuestro país, zona fronteriza. Esas son las imágenes del 19, donde está la casa de la maestra en llamas, y el templo donde estaban aprovechando el material antes de que la fuerza pública llegara. El día de hoy ya se está ejecutando, ahora sí, ya con orden judicial en mano, con la maquinaria y demás, para derribar todas estas estructuras en este pueblo completo llamado Chorreras, que está cerca de la finca Vivo Jet, donde va a ser la mina, exactamente Cruzitas. Así que toda esta problemática está poco a poco entrando en cintura. Vamos a ver cómo se desarrolla, si hay algún tipo de enfrentamiento y demás, porque son muchísimas las personas que viven ahí, pero ya tienen información desde ayer, de que estaban circulando, de que ya iba a llegar la fuerza pública, son de la ruta principal 1 hasta allá, hasta
hasta Cutris, perdón, hasta Chorreras, pueden hacer tal vez 1 hora y media, 1:40, entonces tienen suficiente espacio para irse. Pero bueno, ojalá, porque así no haya enfrentamiento y van a hacerse un poco más pasivos. Pero lo importante es que están tomando posesión las autoridades como debe ser, por fin, después de tantos años, don Henry, y aquí le hemos dado seguimiento en Grupo Extra, no solamente el saqueo, sino que vean que era un pueblo ya completo. Incluso hace unos años, compañeros, lo que circulaba era el Córdoba, el Colón ni siquiera se asomaba por ningún lado y tenían que hacer la transacción fuera, en Santa Rosa de Pocosolo, en otras comunidades, para poder seguir con el día a día. Entonces, eso es lo que está ocurriendo el día de hoy. Vamos a estar atentos, por supuesto, de cómo se desarrolla, si se va a poder desalojar a todas las personas, si ya no están, y cuáles edificios se van a aprovechar para que la fuerza pública también lo pueda utilizar tipo campamento, como está haciéndolo una finca, para poder ayudar con las autoridades a mantener el orden en la zona norte de nuestro país. Usted dijo, Cristian, que afortunadamente quizás la gente también tenía ahí su centro de monitoreo, como pasaba ahí en León 13, que tengan su forma de informarse de las campanas, pero y que la gente se haya ido. Es que me llamó la atención eso. ¿Cómo van a hacer un desalojo, un operativo de esto sin guardia, sin una escolta especial? Es muy peligroso. Sí, ahí está la fuerza pública. Tenemos entendido que es parte del contingente. Hay que recordar que en Vivo Jet, en la finca, está el campamento. Y entonces lo que hicieron fue reforzar. Estamos esperando respuesta de seguridad pública, precisamente las personas que están ahí. Pero de momento lo que he visto son los vehículos, sobre todo de Senasa, de la cooperativa de electrificación de allá y de los otros servicios. Y también estaban jalando electricidad. Claro, y lo que es el MINAE. Pero también Fuerza Pública, tenemos entendido que, don Henry, por lo menos 200 oficiales estarían presentes ahí. No nos ha llegado todo el material completo, este es solamente un abrebocas de lo que hemos podido, porque también hay que recordar que ahí es muy mala señal. Sí. No, por supuesto, a la Fuerza Pública tiene que estar ahí presente. Vean, esa es la semana 19, vean que hay bastantes patrullas. Ya hay patrullas cuando incendiaron la casa de la maestra. El día de hoy hay 3 o 4 veces esa presencia, pero también son zonas muy extensas, don Henry, y eso es importante anotarlo. Pero la fuerza pública está haciendo lo suyo con esta orden de desalojo, ya orden judicial por esta zona de protección llamado Las Chorreras, allá en Cutris de San Carlos. Nuevamente noticia, lamentablemente el fin de semana anterior otro coligallero fallecido por enfrentamiento con la fuerza pública, y esta dinámica que ya les hemos mostrado aquí en Grupo Extra, que no lo hemos dejado de lado porque creemos que es un tema país importante. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, que el hecho de la muerte de ese coligallero fue producto de el ataque de él con un cuchillo a la fuerza pública, que disparar. Es un grupo de varios que se carean con la fuerza pública, tenían armas blancas, eso es lo que aparentemente este muchacho con un pico se abalanzaría contra uno de los oficiales, quien accionó su arma de reglamento, y él recibió un impacto en su muslo y muere desangrado en el hospital. Así que es otro fallecido. Recordemos aquellos 2 hermanos quienes fallecieron en el túnel de 50 metros de profundidad por una cuestión ya de estar ahí encerrados, ¿verdad? Y que no pudieron salir. Así que es importantísimo que las autoridades sigan dando este golpe de timón, que la cooperativa ahora, que está dedicada a impulsar el proyecto, que son 12 fincas aproximadamente, donde puede haber oro ahí para hacerlo de manera legal, siga avanzando, ojalá, y aquí vamos a estar siempre atentos para llevarles a ustedes los pormenores y la noticia casi de que primicia de lo que está ocurriendo ahí. Muy bien, Cristian, gracias. Ese es entonces, y las imágenes que mantenemos a través de la televisión para la gente que nos está siguiendo en esta TV, y la descripción que vos has hecho también para quienes nos siguen en radio, porque la situación ahí es muy difícil, es conflictiva, es explosiva además, producto ahora de los desalojos. De hecho, hay que decir que hoy diarioesto.com publicó una noticia según la cual Estados Unidos ha emitido una alerta de seguridad debido a que tiene conocimiento de recientes delitos contra la propiedad, delitos financieros y robos que han afectado a extranjeros aquí en el país, incluyendo a ciudadanos norteamericanos. Las autoridades estadounidenses destacan que las bandas criminales están atacando activamente a residentes y viajeros extranjeros. Eso por lo menos es lo que se está publicando, incluso en la cuenta de Twitter, en la cuenta de X, se destaca que estos incidentes demuestran una focalización clara. Las bandas criminales han puesto su mira en negocios y residencias de propiedad extranjera para cometer estos crímenes. Asimismo, los turistas que se alojan en propiedades de alquiler también están en riesgo. La alerta lo que dice básicamente es que la embajada detalla tipos de agresiones y métodos que han sido empleados por estos grupos criminales. Hablamos de delitos contra la propiedad y extorsión,
asaltos a turistas, de los cuales también hemos tenido reporte en estas ediciones desde Buena Mañana y también en Contexto. Los turistas que han denunciado robos y asaltos a mano armada, incluyendo en Airbnb, delitos financieros forzados. Las bandas criminales han tomado como blanco residentes y viajeros obligados a retirar grandes sumas de dinero y están haciendo un llamado a hacer reportes oficiales, a verificar con las autoridades locales si se comunican con usted, con el turista, etcétera. Que no resistan a un asalto, por ejemplo. Si es víctima de un intento de robo, no debe resistir físicamente a ese asalto, no poner en peligro su vida. Y medidas de viaje, se encuentran de visita, pues evitar mostrar signos de riqueza, que usted lleva plata. Porque pues así como cuando Cristian Falla viaja, que siempre lleva una buena suma de dinero, eso no se muestra. Sí, y debería ser limitado, ¿verdad? Y no tanto efectivo. Y no tener efectivo en las manos. ¿Cuál Cristian Fallas dice? Cara de Cristian Fallas. Porque mucha gente lo hace. Es triste decirlo nosotros, pero es que si hay que tener cuidado es cuando usted sale a la calle. Si usted muestra dinero, ya se puso como blanco. Sí. No demuestre que tiene plata. Es más, si uno pudiera hacer las compras e irlas a guardar de una vez, pero no andar en la calle con compras. Qué complicado, ¿verdad? Para personas quienes quieren venir acá a retirarse o vivir un poco más tranquilos. Sí. ¿Cómo hacerlo, no? ¿Cómo disimular? Porque vienen con unas ganas, don Henry, de desarrollarlo. Sé por una persona muy allegada que recientemente llega precisamente de Florida al sector de Nicoya, que viene con toda la ilusión, que aman este país, aman el clima, el trato de los costarricenses, pero qué difícil, ¿verdad? Poder rodearse de personas de confianza y empezar a aprender qué es lo que está ocurriendo en nuestro país. Entonces, recuerden también la advertencia que habían hecho, ¿no? De las viviendas estas que a veces no son ni Airbnb, sino que de boca a boca, que sí, yo tengo una casa así, pero no tienen buena iluminación, no tienen sistema de monitoreo, y las personas vienen y se relajan mucho, y es obvio, se supone que es para eso. Sin embargo, están aumentando un poco los asaltos para las personas de extranjeras, sobre todo se les llama que está haciendo la policía turística. Sí, no. Es que no busco la palabra. Yo sí viajo y escondo la plata. No encuentro la palabra. Yo no encuentro la plata para viajar. Muchachos, yo tratando de darle vueltas a una frase de no dar la oportunidad de que lo roben. Eso tiene una definición. Es que estoy pensando en que en otro país hablan de no de papaya. Y no ponerse. No se ponga. Sí. No se ponga para que le den, más o menos. No se ponga, no la deje picando. Exactamente, también. Sí, es mejor tener. Que póngase la difícil al amigo del ajeno. Exacto. Lo que pasa es que son mafias a veces, son organizaciones y lo siguen y hacen inteligencia y demás. Pero bueno, esa es la realidad. Perdón, tenemos reacción de don Mario Zamora ya, ministro de Seguridad. Sobre esto mismo, perfecto. Aquí está, el ministro de Seguridad. En términos generales se mantiene el mismo nivel de alerta que se había emitido en el pasado. Por lo tanto, nos seguimos manejando dentro de esos parámetros. Bien, la reacción entonces de don Mario Zamora, muy concreta. Sí. Pero muy. Bueno, vamos a esperar también otras reacciones, porque aprovechando que nuestros compañeros están cerca de otros voceros, pues vamos a esperar también otras reacciones. Así que, pues lo que estamos esperando ahorita, tal vez podemos entonces, compañeros, porque se nos está complicando el tema de la señal para hacer el contacto con Gustavo Castro, con Wilber Hernández y nuestro compañero camarógrafo Luis Núñez, que estaban allá en Pico Blanco desde muy temprano. Recordemos, el tema de la señal ha sido un poquillo complicado, pero entonces queremos compartir con ustedes estas imágenes de hace un año de Tony Guerrero, que nos hace llegar precisamente las de hace un año, el momento en el que encuentran la avioneta allá en Pico Blanco. El motor, recordemos entonces, 5 personas fallecidas, una muchacha sobreviviente, pues que tuvo que pasar todo el proceso de recuperación. Y hoy en la mañana, pues Gustavo Castro junto con el equipo de Grupo Extra llegaron hasta el lugar también, pues para ver qué había quedado. Estas son las imágenes de hace un año, como les decimos, imágenes de Tony Guerrero, como les mencionábamos, que estábamos compartiendo, porque era pues
cuando se llega al lugar. Había condiciones climáticas inclusive complicadas también, ¿verdad? Y eso dificultó un poco el trabajo de extracción de los cuerpos, el encontrar y poder rescatar a la muchacha, que ahora temprano veíamos el caminar que tenían que hacer, guiados ahí por don Alexis, que siempre nos apoya en estos temas, guiados para poder subir. En el momento en el que tuvimos el último contacto con Gustavo y con los compañeros, ellos iban ya a empezar a subir una parte un poquito más compleja. Entonces decíamos nosotros que, bueno, en medio del corre-corre de una situación de estas, pues se hace todavía más pesado. Creo que Tavo nos acaba de compartir también un video, este es el de ahorita. Entonces todavía quedan bastantes restos de muchos. La avioneta. Qué raro, ¿eso qué pasará? Ni siquiera el motor se han llevado. De hecho, recuerda, Lorena, que aquí se quejaron las autoridades y escuchamos varias veces que se estaban quejando porque el sitio se había convertido como en un lugar turístico, y por eso hacían denuncias de que, o pedían por lo menos, que la gente no fuera hasta esa zona, porque todavía estaba haciendo parte de la investigación. Pero es que ahí hay mucho aparato. Mira, sí es cierto, es que era parte de la investigación, es cierto. Claro. Esa era una de las razones, ¿verdad? Exactamente. A ver, la información que pudiera obtenerse de ahí, y lo peligroso que era llegar hasta el lugar sin conocer realmente, ¿verdad? Había gente que inclusive quería llevarse partes de la avioneta, es cierto, como que si fuera a ir a recoger un souvenir, ¿verdad? No, por favor. Y ahorita, pues sí, no sabemos cuál sería la razón. Creo que hemos estado tratando también de hacer el contacto con Aviación Civil para saber qué ha pasado con esta investigación, y pues esperaremos qué información nueva podríamos entonces tener. Bueno, apenas podamos, hacemos el contacto con nuestro compañero Gustavo Castro para poder, bueno, ya ahorita vamos a conversar con el vocero de la Cruz Roja, que es uno de los paramédicos que estuvo allá en el lugar cuando encontraron a la muchacha. Bueno, vamos a ver si logramos entonces el contacto con Gustavo Castro. Les decíamos, el tema de la señal ha sido un poquito complejo, apenas si nos acaba de llegar este video recientemente. Gustavo, ¿nos escucha? Buenos días. Perfectamente, Lorena. Señal. Lo mencionaba, inconvenientes con la señal esta mañana acá en ese sector de Pico Blanco, exactamente, donde ya hemos llegado propiamente al punto, como vamos a ver, donde se encuentran los restos de esta avioneta. Bueno. Hoy hace un año, en Cerro Pico Blanco, en Escazú, se dio este lamentable hecho, en donde la avioneta de la aerolínea Aerocaribe, una aeronave Cessna 206, colapsó y lamentablemente terminó en este sector donde nos encontramos ubicados. 6 personas a bordo, lamentablemente 5 fallecidos, las víctimas mortales, el piloto Mario Alberto Miranda, la copiloto Ruth Pamela Mora, además Gianfranco Segura, Gabriela Calleja y Enrique Castillo. Una única sobreviviente, que lo hemos reiterado, el caso de Paola Amador, de 31 años de edad. Como contexto, cabe recordar que esta avioneta partió de Barra de Tortuguero, en el Caribe Norte, hacia el aeropuerto Tobías Bolaños. En principio se encuentra ubicado en Pavas, en San José, pero las condiciones del tiempo no eran las óptimas, por lo que se desvió hacia La Juela. La terminal aeropuerto en el día se perdió la comunicación con la aeronave. Con 45 empezó la alerta del sistema de emergencia 911 y Cruz Roja envió unidades a la zona. A las 3 de la tarde de hace un año aproximadamente, Cruz Roja ingresó a la zona del siniestro, y a las 8:30 de la noche los cuerpos de emergencia llegaron al sitio del accidente. A las 9 de la noche se confirmó el deceso de 5 personas, quienes ya les mencionaba anteriormente, y 2 vaqueanos ayudaron en la búsqueda, en la que además estuvo bomberos. El 26 de noviembre, un día después, la única sobreviviente fue llevada al Hospital San Juan de Dios, de donde luego pasó al Hospital del Trauma. Fue intervenida en la columna, en los tobillos y además en el rostro. A la fecha, la investigación de este caso continúa en pie. Voy a empezar ahora sí de inmediato a don Alexis Mesén, que los presentábamos esta mañana en Desde Buena Mañana, para que, ahora sí que estamos acá. Don Alexis, usted hace un año fue parte
esas labores de búsqueda nos lo contaba ahora nosotros en el camino, pero ahora que estamos ante toda la audiencia de En Contexto, recuerde y que nos cuente cómo fue toda esta travesía. Bueno, a todos de Contexto, correcto, mi persona representa la zona de Coyotes, de la zona protectora de Cerros de Escazú, ya nos abocados al cuidado de esta zona y también a formar parte en ayudar a los equipos de búsqueda y rescate, en colaborar con ellos cuando se ven extravíos, accidentes, ahí formamos parte también de la población, grupos organizados. Estuvimos de mi parte, subí por el sector de Lajas, por 3 de la tarde, nos vamos a una pequeña partida. Nos fuimos subiendo poco a poco, me fue cayendo el noche porque el clima fue bastante complejo, la topografía, llovizna, neblina, frío, poco a poco nos íbamos acercando los puntos que eventualmente teníamos, entonces que en su momento vieron ahí puntos que no nos daban la coordinación, pero posteriormente fuimos adentrándonos hasta poder llegar ya al Tabo. Hemos destacado, sí, pues tal vez si podemos, ya ahorita tenemos un primer balance de cómo ha sido la situación y también el trayecto de ustedes comentándolo con don Alexis. Les vamos a dar un chancecito para que puedan terminar de bajar, para que puedan acomodarse y tal vez en un ratito hacemos un nuevo contacto ya para hacer un repaso final de cómo estuvo esa excursión hasta allá y pues comentar también todo lo que tocó pasar. Perfecto. Muchas gracias, Gustavo Castro, junto con el equipo de Grupo Extra y acompañados por don Alexis también, un fiel oyente que nos ha hecho este aporte también en acompañar a los compañeros, pues para poder llegar hasta el lugar de la caída de la avioneta allá en Pico Blanco. Más adelante tendremos otros detalles. Entonces. Bueno, ya vamos a tener una entrevista también muy importante con la Cruz Roja, con estos socorristas. Hagamos un corte rápidamente y regresamos 11 de la mañana y 3 minutos. Solo 2 minuticos y ya volvemos. Mañana agradable la que tenemos aquí en el Valle Central a esta hora, 11 de la mañana y 7 minutos. Recordando eso que pasó hace un año, nos hemos comunicado con Jason Murillo, que es paramédico de la Cruz Roja, quien pues obviamente nos ayudará a recordar, un momento que fue muy trágico para el país, pero que también hizo parte de esa demostración heroica, como decíamos en la mañana, recorrer la montaña en medio de la noche, buscando a las personas que habrían sobrevivido sin saber si habrían sobrevivido producto del accidente. Jason, qué gusto tenerlo, ¿cómo me le va? Muy buenos días, muchísimas gracias más bien por la invitación y por hacer referencia a este operativo que fue bastante complejo para nosotros, los equipos de rescate. Sí, primero Jason, ¿qué le tocó a usted hacer? ¿Estuvo ahí en el sitio del accidente? Sí, bueno, a eso de las 4 de la tarde, más o menos, nos dan la alerta para responder al sector de Escazú. Respondemos varios equipos del área metropolitana, en este caso un grupo de la institución de los comités de la región de Alajuela, y pasadas las 4 de la tarde llegamos al punto del cual salimos. En este caso era parte de Cerro Banderas. De ahí iniciamos un grupo de unos 15 cruzrojistas con el acceso a la montaña. Sí teníamos un punto de referencia que fueron las coordenadas que nos dieron de parte de una avioneta que había hecho un sobrevuelo, y no teníamos el punto específico, pero sí un punto inicial para la búsqueda de la aeronave. Claro, hasta el momento ustedes sabían, uno, que la avioneta se había estrellado, algún parámetro que les habían establecido, pero saber el sitio exacto era complicado. Sí, era bastante complejo, ya que lo que teníamos era solo el punto de referencia que había dado la aeronave que hizo el sobrevuelo, que tuvo una vista muy corta o en un lapso muy corto de tiempo por las condiciones climáticas, y pues, lo que íbamos a hacer era a realizar la búsqueda en la montaña. Era un rastreo
de la aeronave para ver si podíamos ubicar. Claro, y yo recuerdo mucho eso, que una nube se abrió, dejó ver la avioneta, los restos, y se cerró de nuevo la montaña. Eso es a ver, obviamente Jason guardando las proporciones, pero eso es buscar literalmente una aguja en un pajar, es decir, prácticamente imposible en una montaña tan grande, tan densa. Sí, claro, no teníamos, como les decía, el punto específico y pues la idea era que el grupo inicial, el grupo que iniciamos desde ese punto, desde el Cerro Banderas, pues pudiéramos ubicar la aeronave, o por lo menos ubicar un punto al cual los demás equipos de rescate pudieran responder y lograr el acceso a la aeronave. ¿Y cómo es ese proceso de ahí después? Porque cuando ustedes comienzan a meterse en la montaña, ya es de noche, ya es mucho más difícil, pero en algún momento alguien escucha una voz de alguien pidiendo auxilio. ¿Cómo fue eso? Es correcto. Bueno, iniciamos, como les decía, pasadas las 4 de la tarde a caminar. El primer grupo que entró por ese sector de Cerro Banderas, íbamos unos 15 cruzrojistas, compañeros de bomberos y los vaquianos, y en un punto de Pico Blanco, propiamente en el Cerro Piedra Blanca, empezamos a dividir un poco el grupo para hacer el rastreo. Tomamos un punto de referencia que fue el punto más alto en ese momento, que era Cerro Piedra Blanca, y empezamos a hacer un rastreo a los alrededores de esta punta. De ahí fue donde uno de los vaquianos nos da la información de que él escuchó a alguien solicitando auxilio, y movilizamos al grupo inicial, este grupo que entró a este punto, para poder accesar hasta donde estaba el fuselaje de la aeronave y lograr verificar la información que en este caso nos había proporcionado el vaquiano que iba en el grupo de búsqueda de nuestra institución y de los entes de respuesta a emergencias, para lograr cerciorarnos de que sí habían sobrevivientes, en este caso la muchacha, que fue la que accesamos como única sobreviviente, y también verificar el resto de personas que viajaban en la aeronave. Ahora, eso, Jason, cambia todo, ¿no? Si a ustedes les dicen, mire, hay una persona sobreviviente, digo yo, cambia todo, es que le meten ustedes acelerador, o ¿cómo es la reacción de ustedes? Sí, claro. De hecho, normalmente en este tipo de accidentes, las emergencias aéreas donde pues hay una colisión de una aeronave contra una montaña, por experiencias y emergencias previas, uno no esperaría que hayan sobrevivientes. Sí. Entonces, como usted lo menciona, sí nos cambia el panorama. En este caso, pues logramos accesar a la muchacha, la sobreviviente. Tenía varias lesiones importantes. Para poderla inmovilizar, sí hubo que tratarla con medicación previa para poder realizar la inmovilización y poder extraerla de ese lugar. El grupo inicial se dividió. Entonces, en ese momento, el acceso a la paciente lo hicimos únicamente 6 miembros de los cuerpos de rescate, que en este caso éramos los compañeros de Cruz Roja y bomberos, y tuvimos que iniciar la medicación de la paciente en el lugar, empezar a aliviar un poco el dolor para poderla pasar a una camilla, inmovilizarla y trasladarla hasta un punto donde habían más miembros de los cuerpos de rescate que nos iban a ayudar con la extracción y el camillaje de la paciente hasta la zona donde se encontraban las unidades o las ambulancias. ¿Usted ya conocía esa montaña, Jason? En esa parte hemos hecho prácticas o trabajamos en las partes con la unidad de búsqueda y rescate terrestre, pero si es una montaña que si uno no va de manera constante, pues es casi que imposible. Entonces la ayuda de los vaquianos sí fue bastante importante para nosotros. No, claro. Ahora la pregunta es, un año después, Jason, yo no sé, y usted me va a corregir si no es así, pero cada accidente, cada emergencia, cada atención
los cambia a ustedes como persona porque dejan una huella. Este accidente en particular, un año después, el balance suyo y además con la misma pregunta, ¿cuánto lo ha cambiado atender una situación de estas? Sí, claro. Todas las emergencias son diferentes. En todas las emergencias aprendemos, todas las emergencias nos dejan algo de enseñanza y pues en este caso yo iba a cargo de la patrulla que ingresó por la zona de Cerro Banderas y una de las misiones que teníamos pues era encontrar la aeronave. Normalmente en ciertas zonas es de bastante riesgo trabajar de noche y esto fue uno de los operativos donde se inició el trabajo nocturno en zonas de difícil acceso y pues la enseñanza o experiencia o más bien la parte de esperanza que nos deja esta emergencia es que no ir pensando siempre en que al ser un accidente de esta magnitud pues vamos a ir a una recuperación, sino que hay la posibilidad de encontrar personas con vida, de lograr ayudarles, de aliviarles el dolor y poder devolverle un poco de esperanza a estas personas y a sus familias que pues están en la incógnita de que no saben qué fue lo que pasó, no saben si hay sobrevivientes. Entonces pues sí nos deja mucho. Pienso que tanto a nivel personal como instituciones de respuesta nos enseña mucho una emergencia como esta. ¿Ha tenido oportunidad finalmente, Jason, de hablar con la muchacha que sobrevivió? No. No hemos tenido la oportunidad. Sí, hay compañeros que me han comentado sobre esto, que sí han logrado hablar con ella. Hay un compañero de bomberos, Carlos Garita, que sí se ha comunicado con ella y tiene una comunicación constante. Y pues sí nos ha expresado el agradecimiento de ella y de la familia por la labor que los cuerpos de emergencia realizamos en este operativo, en esta emergencia. Claro, es que fue un trabajo arduo. Esta mañana estábamos tratando de hacer una descripción porque hay un equipo de periodistas nuestros que subió esta mañana al sitio para ver cómo está y encontrar varios de los aparatos todavía, parte de los restos del aparato en el mismo sitio donde quedó hace un año. Y ese esfuerzo es bárbaro. Para ustedes tener que hacerlo, obviamente con el esfuerzo, el estrés de llegar al sitio y mucho más sabiendo que iban a encontrar a una persona que sobrevivió según les habían reportado. Jason, gracias de nuevo por todo lo que hacen, gracias por compartir esta historia que sin duda alguna pues ya marcó la historia de la aviación en el país, ese accidente hace un año. Muchas gracias. Con mucho gusto y gracias por la oportunidad. No, con mucho gusto. Gracias a usted, Jason Murillo, quien es paramédico, es de la Cruz Roja y hizo parte de este equipo que estuvo en la zona atendiendo esta situación que se generó después del choque de esa aeronave. 4 de la tarde comienzan a subir, llega la noche y caramba, y cuando ya reciben la noticia de que hay una persona sobreviviente, pues ustedes se podrán imaginar cómo se pone el corazón, ¿no? Ahí tenemos que llegar rápido porque estamos hablando de alguien que sobrevive a un accidente de aviación en una montaña con frío, etcétera, etcétera. ¿Qué tan herida está? Todas esas cosas son las que se deben preguntar en su momento. Las 11 de la mañana, 18 minutos, un mensaje y ya regresamos. La inversión que podamos hacer en nuestra vida. Una vida bien invertida, como nos dice Transcomer. Háganlo con familia, aprovechen la tarde, salgan a caminar, aprovechen el sol, vale la pena. Bastante viento, eso sí. Ah, sí, Navidad, 11:26. El contacto con nuestro compañero Justin Díaz, porque nos tiene detalles desde conferencia de prensa que realizaron en Aeris, tanto trabajos que están realizando en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, pero también relacionado con pues toda la temporada alta, los vuelos, cuántos van a estar llegando, cuántos van a estar saliendo desde nuestro país. Bueno, ¿cuál va a ser esa dinámica de cara al fin de año también? Justin Díaz, adelante, ¿cómo está?
Muy buenos días, compañeros Henry y Lorena. Así es, nos encontramos desde San José Centro, donde la empresa Aeris comentó cómo se va a tratar este fin de año desde la Terminal Internacional Juan Santamaría. Según nos comentaban las autoridades, se espera un incremento de un 4.5% de visitantes extranjeros, un aproximado de 285,000 personas que llegarán en estos meses de noviembre, diciembre, enero, febrero e incluso hasta marzo del 2026. Según comentaban las autoridades, esto es bastante positivo en temas de que impulsa el tema de turismo a nivel nacional, proyecta la imagen a nivel internacional y desencadena un montón de negocios, hoteles, sodas y demás puestos costarricenses que se ven beneficiados precisamente de esta visitación. Conversábamos con Ricardo Hernández, director ejecutivo precisamente de Aeris, quien nos dice que este año se ha mantenido constante este tema de la licitación, pero que este impulso que da a fin de año precisamente viene a beneficiar al sector económico. Vamos a ver lo que nos comentaba. En el año, en general, bueno, hemos tenido un año donde el número de asientos ha crecido y el número de pasajeros también. Hemos crecido alrededor de 2.5%, lo que, si bien es cierto, es una desaceleración, es comportamiento totalmente normal del mercado, ¿no? Cuando tú tienes muchos años que has venido creciendo a doble dígito, pues usualmente el mercado tiende a corregir un poquito. La buena noticia es que seguimos con crecimiento positivo, pues sí, en esta temporada alta no va a ser la excepción. Bueno, ya vimos, compañeros, como nos mencionaba el director ejecutivo de Aeris, este crecimiento venía al alta los últimos años y ahora está como en una estabilización. No es un freno al sector turismo, pero se estabiliza, ya no es ese crecimiento disparado que veíamos. Sin embargo, sí nos comentaba que son los números habituales que veíamos pre-pandemia, lo cual es una noticia bastante positiva para el sector turismo. Justin, en cuanto a las obras también, trabajos de modernización y demás que se están realizando allá en el aeropuerto. Claro, nos comentaban también que ya llevamos un avance del 37%. Precisamente recordemos que a finales del año pasado Aeris anunció una ampliación de la terminal oeste del Juan Santamaría, una inversión de alrededor de $400 millones. Ya se lleva un 37% de avance y nos mencionaba don Ricardo Hernández que todo sigue según el plan, es decir, que para esta temporada alta del año entrante, el transición 2026-2027, ya íbamos a poder ver esta nueva terminal ampliada e incluso el hotel que se planea colocar en el aeropuerto. Entonces ahí también nos mencionaban todo ese tema de seguridad, el tema de check-in, de autochequeo, de parqueos, incluso todo esto a raíz del crecimiento que ha tenido el sector turismo, pero que según la propia Aeris, todo esto sigue en orden al cronograma de trabajo que se había anunciado a finales del año anterior. Aprovechando nada más el contacto, y no sé si ya pudo conversar con alguna de las autoridades sobre esta publicación que hacen desde Estados Unidos, la alerta que emiten por la escalada delictiva en nuestro país, y alguno de los voceros ya se refirió a eso. Claro que sí, ahí pudimos conversar con don Marco, quien dirige Aviación Civil. Él nos mencionaba que no es un tema de seguridad aérea, entonces que ellos no tenían tanta injerencia en este tema, pero sí conversábamos con doña Shirley Calvo, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo, Canatur, quien nos hablaba que esa es precisamente una de las necesidades que tiene el país y que va a tener que enfrentar la próxima administración de cara a las próximas elecciones, que el tema de seguridad ha venido a golpear y continúa golpeando a estos pequeños empresarios, medianos empresarios y todos estos costarricenses que dependen de sus ingresos. Lo que hay que saber. Hacemos el repaso informativo a esta hora. Una niña de 5 años falleció en un accidente acuático en el río Balsar en Ciudad Cortés, en Osa. Además, Estados Unidos emitió una alerta de seguridad debido a que tienen conocimiento de recientes delitos contra la propiedad, delitos financieros y también robos que han afectado a población extranjera en Costa Rica, incluyendo a ciudadanos estadounidenses. Y como lo decíamos, el aeropuerto Juan Santamaría espera un crecimiento
crecimiento de 4.5% de turistas para la temporada 2025-2026. Además, hoy, 25 de noviembre, se conmemora el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y las Niñas. Eso es lo que hay que saber a esta hora de la mañana. Con 37 minutos de la mañana, continuamos con más de este programa En Contexto, y a esta hora pues recordar lo que va a suceder mañana y que desde ya vaya previéndolo también en el centro de San José. Habrá marcha de sindicatos. Ayer nuestro compañero Gustavo Castro, que estuvo pues informándonos preliminarmente de qué es lo que motiva esta marcha de sindicatos, pero todos los detalles precisamente con Gustavo Castro para que usted lo tome en cuenta mañana durante la mañana. Ser parte de la negociación para definir el aumento de salario para el sector público es la principal motivación que lleva a los sindicatos a manifestarse en San José este miércoles. Primero, aclarar que nosotros tuvimos un espacio de negociación en donde no tuvimos buenos resultados, ¿verdad? Se nos pidió 2 semanas para dar respuesta a la convocatoria de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público y vamos casi por la 6ª semana y no hubo respuesta. A raíz de eso, ¿verdad? De que no tuvimos respuesta, fue cuando comenzamos a preocuparnos y a decir de no podemos hacerlo como quien dice por las buenas, ¿verdad? Vamos a tener que hacer una convocatoria. Para exigir al gobierno que nos pague un salario justo, porque somos la fundación más mal pagada del Ministerio de Educación Pública. Estamos con un salario mínimo. Sí exigimos la convocatoria inmediata a que esta comisión de salarios se sienta a negociar. Sin repetir mucho, hacemos un llamado al Ministerio Nacional, a todos los trabajadores y trabajadoras del sector público que nos manifestemos el próximo miércoles 26. Los organizadores llaman a los funcionarios de todas las instituciones a decir presente en la manifestación, en especial a los oficiales de fuerza pública. Sí, mire, los policías son uno de los sectores más afectados por el congelamiento salarial. Todos los policías de todos los cuerpos policiales les estamos invitando a que se acerquen, igual al personal del Ministerio de Salud, de los centros de salud, de los CENSINAE, de la Caja, de los ministerios, los quienes están en teletrabajo que se vengan. También piden que se respete el presupuesto del 8% del Producto Interno Bruto destinado a la educación pública. La marcha iniciará a las 9 de la mañana en el Parque Braulio Carrillo, más conocido como La Merced, y se dirigirá al Ministerio de Hacienda. 11:39 minutos, bueno, para que lo tomen en cuenta y por supuesto que la cobertura que también vamos a tener entonces a lo largo de la mañana, pero importante como siempre les decimos también el tema de posibles presas que pueda haber en el lugar y siempre lo mencionamos, si usted puede evitar ir hasta el centro de San José, pues mejor hacerlo. Los que vayan a participar pues también tener mucha precaución y nosotros pues les mantendremos al tanto durante la mañana. Vamos a hacer el contacto también por la fecha de hoy, se los decíamos, Día de la Eliminación contra la Violencia, de la Violencia contra la Mujer. Claire Mata, ella es representante del Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica. Están haciendo una advertencia, cada femicidio es una falla del Estado. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿En qué es que se está fallando y qué es lo que se tiene que hacer en una fecha como esta? Y pues extenderlo, ¿por qué no también el trabajo a lo largo del año? Bienvenida, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación a este espacio. Sí, como dice nuestro comunicado, cada femicidio es una falla del Estado porque son coordinaciones institucionales, ¿verdad? Y respuestas estatales que no llegan a tiempo, que no se hacen no son respuestas inmediatas contra la violencia contra las mujeres. Muchas de estas mujeres están en riesgo social y los protocolos existen y las herramientas existen, pero no llegan a tiempo para evitar, ¿verdad? No hay un sentido de prevención. Entonces, por eso decimos que es una falla estatal, que sí, que se puede, es posible con esta coordinación institucional y respuestas estatales integrales. Y aquí pues tal vez señalar, ¿verdad? Al final pues cada gobierno hace lo suyo, pero pues es una seguidilla de situaciones que tal vez o que no se hacen y que pasa de uno a otro, ¿verdad? Yo no sé si aquí pues también es ese el análisis que ustedes hacen, ¿verdad? Eso no es de los últimos 3 años solamente pues para o echarle la culpa al gobierno actual, sino que pues también, ¿verdad? Son situaciones que vienen dándose ya desde hace muchos años, que se pueden tomar algunas medidas al respecto.
Claro, son desigualdades históricas y estructurales que no echamos la culpa, como usted dice, al gobierno de turno, ¿verdad? Porque es una cuestión que viene históricamente, esta desigualdad. Pero lo que hay que reflejar es no normalizar esta violencia contra las mujeres, no normalizarla dentro de nuestra sociedad. Si vemos que la violencia está en aumento, en general la violencia en nuestro país, pues eso repercute más porque hay condiciones estructurales que hacen que las mujeres seamos más vulnerables, ¿verdad? A este tipo de violencias. Entonces, por eso hacemos ese llamado de que se hagan respuestas institucionales, ¿verdad? Integrales, que las coordinaciones sean a tiempo y que se hable de prevención de la violencia, y en este marco, en el marco de este día, en la prevención de la violencia contra las mujeres. Y eso sí le compete a los gobiernos, al gobierno de turno y al que viene. Ahora, ¿en qué aspectos ustedes como colegio de trabajadores sociales, ustedes como trabajadores sociales también, en qué áreas o en qué aspectos es en los que más se tiene que trabajar y que no se ha podido cambiar precisamente a lo largo de la historia, a lo largo de los últimos años? Mucho es el tema de la prevención, como decíamos en el comunicado, porque la violencia se repite, ¿verdad? Es un ciclo de violencia que se va repitiendo. Entonces, mediante la prevención, nosotros podemos deshacer, ¿verdad? Este pensamiento de que la violencia es normal, ¿verdad? De que se normaliza. Entonces, creo que ese es el punto clave. Prevenir desde las personas menores de edad en los centros educativos, la prevención de la violencia contra las mujeres es muy importante. Reconocer de que vivimos en una sociedad patriarcal y que hay estas violencias estructurales es también sumamente importante para poder atacar esto. Y desde trabajadores sociales, nosotras desde todas las instituciones, pues tenemos el deber y nuestro proyecto ético-político va direccionado a defender los derechos de las mujeres y de todas las personas, y de promover la defensa de estos derechos, de exigir la defensa de estos derechos y de defender las vidas de las mujeres. ¿Y cómo es ese trabajo específico de ustedes, verdad? De eso que me está comentando, pero por ejemplo, poniéndolo en perspectiva de una familia, una mujer con sus hijos que vive agresión, que vive violencia de diferentes formas, ¿cómo es que lo abordan ustedes? Sí, bueno, las trabajadoras y trabajadores sociales se insertan en muchas instituciones que coayudan, ¿verdad? Y si hay esta respuesta coordinada, interinstitucional, pues es más fácil, ¿verdad?, atender una situación de violencia. Como usted ponía el ejemplo, una mujer con sus hijos, pues, y está viviendo violencia, puede acercarse, por ejemplo, a una institución como el INAMU, al Poder Judicial, a la Oficina de Protección y Atención a la Víctima. Dentro de estos espacios hay trabajadoras y trabajadores sociales que pueden atender, pueden ayudarle a denunciar, pueden informarle sobre sus derechos, pueden decirle cuál es el paso a seguir, ¿verdad? Activar un protocolo, generar beneficios, ¿verdad? O otorgar beneficios como en instituciones como el IMAS, para que usted pueda salir de una situación de riesgo con sus hijos e hijas. Dentro de muchas instituciones, ¿verdad?, están insertas. Hay muchas ONG que abordan específicamente el tema de violencia a través de la educación de las mujeres, para que sepan sus derechos, para que sepan qué son estas violencias y estos micromachismos que afectan tanto a nuestra sociedad, ¿verdad?, y los vayan reconociendo y vayan pues cortando esto, ¿verdad?, no normalizando, no repitiendo estos ciclos con sus hijos. ¿Qué es más difícil? ¿Qué es más difícil? ¿Cambiar el pensamiento machista de un agresor, tratar de cambiar esa perspectiva, o cambiar también el de una mujer a la que le cuesta, ¿verdad?, salir de eso, que inclusive a veces normaliza ciertas cosas porque es lo que se le ha enseñado pues en su vida? ¿Qué es más complicado de ir trabajando? Bueno, ambas son sumamente complicadas, tanto desde la parte del agresor, porque el patriarcado, ¿verdad?, o la violencia machista no afecta solamente a las mujeres, son la gran mayoría, pero también a los hombres, porque les dice que tienen que ser agresores, que tienen que actuar de cierta manera, ¿verdad?, como hombres, ¿verdad? Entonces, eso romperlo es muy difícil. Pero también cuando una mujer está dentro de un círculo de violencia, es sumamente difícil romper eso, porque ha normalizado, ¿verdad? Porque en su cerebro quiere entender, ¿verdad?, por qué una persona actúa así si al principio no fue así, ¿verdad? Entonces es demasiado difícil ambos casos. Pero dentro de una mujer, dentro de un círculo de violencia,
afectan muchos otros factores, ¿verdad? El factor económico, el factor emocional, el factor psicológico, el factor familiar, sus hijos, que tenga dependencia económica del agresor. Entonces, todas estas cosas hacen de que sea muy difícil romper, pero no es imposible, ¿verdad? Entonces, por eso es que desde trabajo social y desde muchas otras profesiones e instituciones se generan estos procesos de prevención, ¿verdad? Para no tener que llegar a romper, sino que se reconozcan desde antes de que suceda el primer acto de violencia, se reconozca eso como una bandera roja. ¿Y cómo se trabaja con la mujer específicamente entonces en relación a todo esto? Sí, bueno, primero es eso, como reconocer el INAMU, ¿verdad? Y otras instituciones utilizan lo que es un violentómetro, que eso es como un semáforo de ciertas actitudes, ¿verdad? O ciertos comportamientos que tienen los hombres o las personas agresoras que son violencia machista. Entonces, ahí lo que ellas tienen que partir es de reconocer si han sufrido alguno de esos tipos de violencia y saber nombrarlo, de que eso es violencia machista. Y luego de nombrarlo y reconocerlo, que lo han vivido, es ver de dónde viene, ¿verdad? Ver de dónde viene y romper con eso. Entonces, es el tema de enseñar a los hombres a tener nuevas masculinidades, a masculinidades más sanas, alejándose de lo heteronormativo, enseñar a las mujeres en que el machismo también, ¿verdad? Uno le pasa por el cuerpo, es lo que le enseñan, y que esto no se repita también con sus hijos, es socializar, ¿verdad? De manera diferente lo que es normal, ¿verdad? Lo heteronormativo. Entonces, sí, adelante, perdón. No, que eso se trabaja como ese círculo de violencia, romperlo y que se reconozcan los patrones y estos tipos de violencias y microviolencias, ¿verdad? Que las mujeres, la mayoría, por no decir todas, hemos sufrido. ¿Desde hace cuánto se puede ver un pequeño cambio tal vez en esas generaciones, tanto hombres que van trabajando masculinidades positivas como mujeres que ya van reconociendo esos patrones violentos? Bueno, es que eso también depende, como le digo, de estas coordinaciones institucionales. Sabemos que no podemos echar la culpa al gobierno como tal, pero tiene mucho que ver, por ejemplo, cuando hay dentro de la educación temas de sexualidad, porque la sexualidad no solamente habla de cosas sexuales, ¿verdad? Habla de muchas cosas, de romper de estos patrones, ¿verdad? De lo que es masculino, de lo que es femenino, de construir nuevas masculinidades. Entonces, ahora las cifras han ido en aumento, ¿verdad? Entonces, lo que trabajamos desde las instituciones, desde las ONG, desde las instituciones que se encargan, ¿verdad?, de atacar la violencia contra las mujeres, pues luchamos mucho contra el mismo sistema, ¿verdad? Por eso el comunicado es claro en que sí hay protocolos que atienden esto y sí hay respuestas, pero tienen que ser integrales. Y la coordinación interinstitucional puede salvar vidas. Muy puntualmente, porque ya se me acaba el tiempo. Pregunto porque, digamos, yo veo ahora a los jóvenes, adolescentes, que son un poco más abiertos en ambos sentidos, ¿verdad? Las muchachas un poco más firmes y los muchachos un poco más sensibles a su masculinidad en ese sentido. Sí, yo creo que eso viene de parte de los protocolos que se han implementado tal vez en instituciones como el MEP, que es el tema de respeto a la diversidad, el tema de sexualidad, pues eso ha hecho un cambio, ¿verdad? Un cambio en el pensamiento, en que se acepte la diversidad y dentro de la diversidad de construir nuevas masculinidades y de reconocer estas violencias. Muy bien, muchísimas gracias pues por acompañarnos y ayudarnos también a hacer conciencia en una fecha como esta. Muchas gracias. Ella es Claire Mata, representante del Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica. Bueno, por esto andamos este lacito anaranjado hoy, día de la conmemoración contra la violencia contra la mujer. Hemos estado haciendo pues análisis también sobre este tema. Ya para ir cerrando esta edición de En Contexto, vamos a hacer el contacto con nuestro compañero Andrés Vargas. Hoy había una conferencia de prensa en el CONARE, del Colegio Nacional, Consejo Nacional de Rectores, Laboratorio Nacional de Innovación Pública. ¿Cómo podemos poner esto en palabras simples, Andrés? Y pues ¿de qué le sirve a la población, al ciudadano de todos los días, como se dice popularmente? Andrés, adelante, buenos días.
Hola, buenos días, compañeros. Un gusto saludarlos a ustedes y a todos los amigos televidentes que nos ven desde los hogares. Precisamente, como usted lo mencionaba, Lorena, nos encontramos desde el Consejo Nacional de Rectores porque el CONARE hizo el lanzamiento oficial del Laboratorio Nacional Público de Innovación. ¿Qué es esto? Bueno, este es un proyecto que buscar soluciones a los problemas país que tenemos actualmente, como los temas de educación, el tema de salud, transporte, entre otros asuntos. Precisamente para ahondar más en este tema me encuentro con don William Rojas, que es el rector de la Universidad Técnica Nacional. Don William, buenos días, ¿cómo se encuentra? Buenos días, un gusto saludarles a todos y todas. Don William, háblenos un poco de lo que consiste este laboratorio, cómo podemos poner en práctica todos esos problemas que usted nos menciona para buscarles una solución. Bueno, esencialmente lo que buscamos nosotros es crear un grupo de trabajo, un grupo investigativo que se aboque a encontrar soluciones a los problemas tal vez que a veces parecen simples, pero que son complejos. Hablar, por ejemplo, del tránsito puede ser sencillo, pero puede ser difícil crear mecanismos de innovación y transformación. O simplemente a veces en los problemas de asistencia médica, en los problemas estructurales de la educación, en las simples filas que a veces desgastamos nosotros nuestro tiempo. Entonces empezar a pensar en esos problemas que parecen simples y sencillos, pero que podrían reflejar un gran cambio, no solo en los trámites, sino en los tiempos, sino también en ahorros, en recursos y en inversión. ¿En qué consiste en sí el laboratorio? Tal vez si nos pueden explicar un poco más a detalle. El laboratorio consiste en un equipo de trabajo que se va a abocar a buscar soluciones concretas a problemas concretos, tratando de saltar un poquito la burocracia sistémica y crear más bien pensamiento sistémico institucional en todas las organizaciones públicas a fin de implementar acciones que vayan tendientes a resolver esos pequeños problemas con los cuales van a ir siendo más dinámicos y más flexibles las acciones en cada institución. ¿Cómo hacer ese llamado también a una articulación interinstitucional con varias organizaciones del país? Porque bueno, ya observamos que están haciendo una alianza con la Fundación Caricaco. También consultarle qué papel tiene esa fundación y cómo hacer un llamado para tener esa colaboración interinstitucional. Ciertamente, la parte también aquí importante es la filantropía. A veces nosotros en Costa Rica no tenemos la cultura de filantropía para buscar soluciones a los problemas país. Buscar soluciones a los problemas país también viene a resolver problemas incluso de empleo, de estructura, de traslado, de movilidad. En fin, pueden ser una serie de recursos que podemos ahorrar para invertir en desarrollo, invertir en educación, invertir en infraestructura. Entonces, si logramos crear una conciencia colectiva, si logramos cambiar nuestro modelo de pensamiento y nuestra manera de ver la realidad, podemos empezar a crear una sociedad mucho más transformadora. De cara al mundo actual, Costa Rica tiene el talento humano, tiene la capacidad para crear, para innovar y transformar, como lo hicimos en muchos años atrás. Entonces, el momento en el que nos encontramos es propicio para generar esas acciones de cambio que nos ayuden a hacer crecer nuestra economía, nuestra sociedad y a generar valor público en todo lo que hacemos. William, ¿esta fundación qué papel tuvo en este laboratorio? La fundación, pues obviamente es una labor colaborativa, es una labor que viene a ayudarnos a propiciar espacios también, oportunidades para poder desarrollar acciones concretas con el sector público-privado y articular esfuerzos, de manera que no sean esfuerzos aislados, como suele pasar a veces, que una institución simplemente puede hacer una calle y al día siguiente viene otra y rompe la calle. Entonces, algo tan sencillo como eso viene a generar costos, duplicidades de procesos y viene a provocar también que perdamos capacidad de invertir ese tiempo y esos recursos en otras cosas de mayor interés y mayor bienestar social. Muchas gracias, don William. Con mucho gusto, que esté muy bien. Bueno, ya escuchaban, compañeros, ahí teníamos a don William Rojas, quien es rector de la Universidad Técnica Nacional, que nos hablaba sobre este laboratorio, que básicamente lo que consiste es buscar esas soluciones a estos problemas país que tenemos actualmente. Sin más que agregar, volvemos con ustedes al estudio que tienen el cierre de esta edición. Muchas gracias, Andrés Vargas, nuestro compañero también de Grupo Extra, y el agradecimiento a quienes hicieron parte de esta edición y precisamente el cierre, como lo dice Andrés ya, grupo más bien de En Contexto, todo el equipo de Grupo Extra que ha estado también pues pendiente hoy martes, y mañana a partir de las 5 en punto nos encontramos nuevamente. Que la pasen muy bien, feliz tarde. Esto ha sido para siempre.